¿Cuál fue tu momento más vergonzoso de calentura? Historia 1. Me aventé un vuelo de 5 horas y otro más de regreso al día siguiente. Bueno, aquí les va toda la historia completa. Volé de Perth a Brisbane cerca del mediodía, impulsado solo por las hormonas y la pésima toma de decisiones. Apenas aterricé, me encontré con la chica, misión cumplida. Pero de repente recordé que tenía una reunión en Perth a la mañana siguiente porque claramente mi cerebro estuvo en modo avión todo el tiempo. El único vuelo que encontré salía a las 11 de la noche hacia Melbourne, solo para tomar un vuelo a las 6 de la mañana rumbo a Perth, ya que no hay vuelo directo nocturno de Brisbane a Perth. Brillante, ¿no? Pasé la noche en un club de striptease en Melbourne, intentando mantenerme despierto y sin cuestionar demasiado mis elecciones de vida. Las diferencias horarias ayudaron un poco. Brisbane está 2 horas adelante, así que sentí que tenía una especie de máquina del tiempo impulsada por la desesperación. Perth solo esperaba pacientemente a que aterrizara de golpe en una sala de juntas oliendo a arrepentimiento y brillantina. En resumen, convertí una cita casual en una gira nacional por Australia. Sigo sin saber si debería sentir vergüenza o orgullo. Un 10 de 10 en locura, no se los recomiendo, pero también, probablemente lo volvería a hacer. Edit 2. Ella era sueca. Valió totalmente la pena. Para los que no son de Australia, Perth, Brisbane y Melbourne son literalmente 3 puntos opuestos en el mapa del continente. Historia 2. Esto pasó hace un par de años cuando estaba pasando por una racha seca tan fuerte que hasta pensé en mandarles mensaje a personas con las que juré nunca volver a hablar. Pero en lugar de eso, descargué una app de ligue que vi en un meme, no Tinder ni Bumble, algo mucho más raro donde la interfaz parecía que la había hecho un adolescente de 14 años en 2012. Empecé a deslizar un rato y me emparejé con alguien que se veía sospechosamente atractiva. De ese nivel Instagram, influencer total. En su biografía pone: acabo de salir de una relación, no busco drama. Señales de alerta, por supuesto. Pero mi cerebro, más que nada hambriento, me dijo: ve por ello. Le escribí y contestó al instante, dijo que estaba a 10 minutos y que se aburría. Me mandó una dirección y me dijo: trae algo dulce. No pregunté nada, pasé por una tienda y compré una caja de donas de fresa de 45 pesos. Llegué donde me dijo era una casa rodante detrás de otra casa, sin luz visible ni nada. Le mandé mensaje y me dijo: pasa por la parte de atrás. Llego, se abre la puerta y sale la chica de las fotos pero vestida completamente de hada, alas, brillantina, todo el paquete. Agarró las donas y dijo: perfecto, la ofrenda fue aceptada. Yo pensé que estaba bromeando. No, no estaba bromeando. Adentro todo era un completo mundo de hadas. Lianas colgantes, lámparas en forma de hongos, cristales por todos lados, incienso encendido y una banda sonora de fantasía de fondo. Me senté en un puff y empezó con su discurso tipo TED sobre cómo las hadas son reales. Me contó que los humanos nos desconectamos del reino espiritual desde que dejamos de creer en el encanto. Yo asentía, como: sí, claro, el encanto es complicado. No sé cómo pasó, pero toda esa conversación llevó a que termináramos besándonos y un mapache, sí, un mapache de verdad, que ella tenía como mascota llamado Sir Fus, nos miraba desde un rincón. Acabamos bajo una cobija que tenía estrellas que brillaban en la oscuridad. Ella no paraba de decir cosas como: estás restaurando el equilibrio del reino. Aún no sé si era un tema de culto o solo un fetiche bien elaborado. Pero me fui al amanecer sintiendo que había completado una misión secundaria en un juego que nadie más estaba jugando. Le doy un 10 de 10, no lo haría de nuevo pero sin arrepentimientos. Historia 3. Decidí jugarme el todo por el todo con una amiga de mi ciudad. Conduje 9 horas desde Tacoma, Washington, hasta Redding, California, y me inventé que iba a una conferencia de trabajo solo para tener una excusa lo suficientemente buena y estar en la misma ciudad que ella. Reservé una habitación en el hotel de al lado del suyo y, por suerte, gané unos boletos para un espectáculo de teatro esa misma noche, así que podíamos compartir esa experiencia. Terminamos súper borrachos, besándonos en el bar, y de repente ella empezó a llorar porque no tenía hijos a sus 25 años. Me ofreció subir a su cuarto y, mientras íbamos en el taxi, me vomitó en el pecho. La ayudé a llegar a su habitación y después me fui a un masaje cerca de ahí para relajarme un poco. Sin dudas, repetiría toda esa aventura 10 de 10. Historia 4. Una tarde de primavera, estaba regresando a casa en el autobús después de clase cuando vi a una chica hermosa con un vestido ligero y suelto. Mi parte racional del cerebro me decía: sería una locura, hasta parecería que la estás siguiendo, si solo te acercas y le dices lo atractiva que es. Pero la parte traviesa, la que solo piensa en las ganas, me contestaba:
Sería aún más loco no decir nada y dejar pasar esta oportunidad. Maldita sea, tenía razón, tenía que hacer algo, rápido, necesitaba un plan, ya lo tengo. Saqué un papel y empecé a escribir un mensaje y mi número con rapidez. Para ese momento, el autobús ya había pasado por donde ella estaba, así que entré al edificio más cercano, esperé un poco y la vi pasar. Esto nunca va a funcionar. Pero qué demonios, el que no arriesga no gana. Entonces la llamé. Oye, creo que se te cayó esto, se salió de tu bolso. Le di el papel doblado. Mientras ella veía hacia abajo para desenvolverlo y leerlo, yo aceleré el paso y doblé la esquina. Bueno, esto ya no está en mis manos. Si me llama, es un triunfo. Si no, al menos no me rechazaron en la calle. Y justo en ese momento, apareció una chica increíble y hermosa. Me había alcanzado y preguntó si yo había escrito la nota. Me dijo: no sé quién eres, pero te vi caminando y no podía creer lo guapa que eras. Sentí que tenía que decir algo, y esto fue lo mejor que se me ocurrió. Dame hasta el viernes, como a eso de las 8, para pensar en algo más ingenioso. Aquí está mi número. Wow, eso no estaba en mis planes. Ja, sí, fui yo, le respondí. Entonces tomó mi cara y me besó. Me dijo que la nota le alegró el día y que me daría un mejor agradecimiento después. Así fue como conocí a la primera persona con quien tuve un encuentro casual y constante. Para esos momentos de guardado en el bolsillo. Historia 5. Tenía 18 años cuando descubrí el arte de entregarme placer por mi cuenta. Hasta entonces, ni siquiera había advertido que el clítoris era una parte esencial del cuerpo femenino. Había intentado explorarme antes, pero no lograba sentir nada, incluso cuando mi cuerpo pedía a gritos atención. Entonces, con la mente joven y la tensión de los exámenes finales como telón de fondo, tomé un oso de peluche enorme que tenía casi tan alto como yo, lo coloqué en mi cama y abracé su cuerpo con mis muslos. Comencé a recorrer mi piel, aunque al principio todo era leve, hasta que un pequeño movimiento de mis caderas hacia adentro marcó la diferencia. Continué con esa especie de sesión de DJ, rozándome contra ese otro compañero silencioso, y fue en ese instante cuando algo verdadero estalló dentro de mí. Experimenté mi primer clímax completo. Gritos ahogados, dedos encogidos, una sensación que iluminó todo mi ser. Al final, dejé una marca sobre ese peluche y, aunque suene absurdo, realmente extraño a ese oso tan ridículo. Historia 6. Hace unos años estaba en una fiesta en casa por el cumpleaños de un amigo. Ahí empecé a hablar con una chica con la que llevaba coqueteando de manera intermitente durante casi una semana. La situación se fue dando y terminamos en una habitación de huéspedes. Ella me preguntó si traía protección. Yo, con 20 años y bastante embriagado, respondí sin pensar que no, pero de inmediato me entró el pánico y le dije que sí, que estaba abajo en mi cartera. Bajé rápido y pensé en salir corriendo a comprar algo adecuado. Pero entendí que tardaría demasiado y que ella se pondría sospechosa y se iría. Ya casi resignado a que esa chica que tanto había querido conquistar sería otro fracaso, vi un globo inflado. En mi mente ingenua y atolondrada pensé, bueno, ¿qué importa? Y me lo llevé al baño, lo desinflé y me lo coloqué sin mayor problema, salvo un leve roce incómodo. La habitación estaba oscura, así que ella no notó que mi cuerpo tenía un leve tono azulado. Comenzamos sin mayores contratiempos. A los 30 segundos, ella se detuvo, se mostró un poco confundida y miró a su alrededor. Le pregunté qué pasaba y me dijo que algo no estaba del todo bien. Me preguntó qué tipo de protección estaba usando. Ojo, yo no paraba ni disminuía el ritmo. Le dije que era algo común y traté de que todo siguiera normal. Después de unos segundos más comenzó a rascarse con incomodidad y me preguntó si era de látex natural, a lo que respondí sí, fingiendo saber lo que decía. Entonces me soltó. ¿Estás seguro? Porque soy alérgica al látex natural. Ahí saqué la mano, suspiré y cabizbajo le confesé, es un globo. Sin decir palabra, ella se levantó, se vistió y se fue. Demasiado avergonzado para enfrentar a mis amigos después de eso. Salí por la ventana del segundo piso, me torcí el tobillo. Pero esa es otra historia y, cojeando, llegué a mi departamento. Supongo que ella se lo contó a sus amigas porque en toda la universidad me apodaron el del globo. Resumen rápido. Usé un globo como protección improvisada, causé una reacción inesperada y viví una humillación monumental. Historia 7. Debería haber usado una cuenta temporal para esto, pero bueno, no lo hice. Una vez, cuando era joven, estaba solo y bastante ardiente, y como suele pasar, decidí aventurarme en los encuentros casuales de Craigslist. Era alrededor de las 11:30 de la noche, un miércoles. Respondí al primer anuncio que vi y enseguida recibí respuesta. La chica me mandó fotos, estaba atractiva y además vivía a menos de 30 minutos de mí.
Me invitó a pasar por su casa, en contra de mi instinto, acepté. Toqué la puerta esperando encontrar algo distinto. Quizás una pesadilla o que despertara sin las fuerzas que tenía, pero no fue así. La chica que abrió era la misma que en las fotos, quizá un poco más envejecida. Después noté que dependía de un tanque de oxígeno. La muchacha tendría unos 35 años, pero estaba muy delicada de salud, sumamente delgada, como si estuviera en cuidados paliativos. No sé qué dolencia la consumía, pero era algo serio. Aún así, conservaba cierta belleza, así que lo dejé pasar. Además, quién sabe, tal vez era su última oportunidad. Entré y, la verdad, el ambiente tenía un olor peculiar. Resulta que la chica tenía un refugio para petauros del azúcar, esos pequeños marsupiales que parecen ardillas voladoras. Tenía cientos de ellos colgando en hamacas del techo, moviéndose de un lado a otro. Me contó que muchas personas los adoptaban y cuando se les dificultaba continuar cuidándolos, ella los recibía para evitar que los sacrificaran. Me pareció un gesto admirable. En ese momento pensé, mis amigos no van a creer que esto me pasó, ya quiero contarles. Terminamos conversando casi toda la noche y, claro, tuvimos un encuentro íntimo hasta la madrugada. Fue una de las pocas veces que usé protección, pensé, al menos hoy seré responsable. En general, fue una experiencia memorable. Nunca supe nada más de ella, pero espero que haya encontrado algo de alivio. Historia 8. Me fui a casa con una chica que conocí en un bar local porque me dijo que necesitaba ayuda con una entrega de carne. Resultó que en realidad estaba tratando de repartir un camión lleno de hamburguesas que probablemente estaban podridas o robadas. Intentaba meter toda esa carne en 4 congeladores viejos, llenos de desgastados, en un garaje oscuro y destartalado, lleno de partes de Harley Davidson y bolsas con ropa. Ella me hizo cargar una bolsa de naranjas y me advirtió que su novio llegaría en cualquier momento. Así que no lo pensé 2 veces y salí corriendo de regreso al bar. El bartender me contó que una vez la ayudó a mover un acuario. La verdad, después de esa experiencia, jamás vuelvo a meterme en algo así. Historia 9. En la secundaria, mi novia me pidió que fuera a su casa después de clases. Ella vivía con su mamá y su abuela. Salimos del bus juntos y ella le pidió a su abuela que la acompañara a la tienda de la esquina a comprar algo mientras yo me colaba a la casa. Estaba en su habitación esperándola cuando de repente llegó su mamá. Resultó que la abuela tenía algunos mandados que atender, así que mi novia y ella no regresaron por más de 1 hora y media. Mientras tanto, yo me ocultaba detrás de la puerta en su cuarto, tratando de no hacer ningún ruido y sintiéndome como un intruso. Al final, logramos salir bien librados, pero gracias a lo crujiente que era su futón, terminé con marcas en la piel por haber tenido un encuentro íntimo en el suelo. Lo más gracioso fue que unas semanas después volví a su casa, esta vez ya estaban al tanto. Y en medio de estar completamente desnudos y sin una manta cerca, la abuela entró a la habitación, para dejar un montón de ropa doblada. Yo, sin pensarlo, tomé la única almohada al alcance para cubrirme a mí mismo, dejándola a ella en una posición vulnerable y expuesta. La abuela nos miró varias veces, como si no supiera bien dónde posar la mirada, y finalmente preguntó, ¿están desnudos? Mi novia, rápida para reaccionar, le respondió, no abuela, estoy usando una camiseta. Intentó culpar a la abuela por haber imaginado cosas o algo así. Fue un momento para partirse de risa. Después de eso, no nos permitieron estar solos en una habitación con la puerta cerrada. Historia 10. En plena pubertad, más o menos cuando estaba en 7º u 8º grado, eran esas noches de verano en las que ya llevabas todo el día nadando. Al final del día, necesitaba quitarme el cloro de la piscina, así que me metí a la ducha. Se me ocurrió, ¿por qué no aprovechar y lavar mis trajes de baño también aquí mismo? Y mientras lo hacía, una oleada inesperada me recorrió. Sin pensarlo mucho, apreté el traje de baño mojado en un puño y me dediqué a aliviar mis pulsiones de pie bajo la ducha. Me tomó como 15 minutos hasta que por fin terminé, y honestamente, tenía la piel sensible hasta en las puntas. Me imagino a mis papás preguntándose qué era ese ruido tan fuerte y repetitivo que escuchaban, y por qué rayos tardé tanto en enjuagarme. Historia 11. Cuando estaba en la secundaria y se me descompuso el carro, agarré mi bici y pedaleé como 13 kilómetros hasta la casa de mi novia. Apenas acababa de cumplir 16 y en ese entonces los teléfonos celulares no eran tan comunes. Salí temprano en la mañana, pero para cuando mi mamá llegó de trabajar, yo aún no había regresado. Por casualidad, mi hermano venía manejando de una salida que mi mamá ni sabía, y me encontró en la carretera. Entonces decidió que todo podía parecer una aventura de hermanos, como si estuviéramos pasando tiempo juntos. Algo totalmente inesperado porque nunca habíamos sido cercanos ni teníamos interés en eso.
Y lo mejor de todo es que mi mamá se lo creyó. Historia 12. Ahí iba a ir de excursión con un amigo y llegué temprano al punto de encuentro. Como no tenía nada que hacer, pensé, ¿por qué no darle un poco de movimiento? Me fui detrás de unas rocas y empecé a masturbarme. Cuando terminé, me subí de nuevo los pantalones y me dispuse a rodear las rocas para esperar a mi amigo. Justo a mitad del camino, lo veo sentado en unas piedras, a unos 20 metros, con vista directa justo al lugar donde yo estaba ahí haciendo lo mío. Se empezó a reír a carcajadas y me gritó, «Muy bien, buen espectáculo». Resultó que él también había llegado temprano y yo ni siquiera me había dado cuenta de que estaba ahí sentado desde antes. Historia 13. Probablemente debería haber usado una cuenta secundaria para contar esto, pero ya ni modo. Tenía unos 16 años, o quizá 15, cuando me arrestaron por hacer graffiti. Me llevaron a la oficina trasera de la estación de policía y me esposaron a un tubo horizontal que estaba fijado a la pared. Era un espacio reducido. Un policía me dijo que iba a salir a hacer unos trámites y que regresaría en unos 15 minutos. Dejó la puerta entreabierta, intentando que no me viera, pero yo podía recostarme y mirar por el pasillo en forma de L. Yo estaba en el extremo largo de la L. Entonces, sin pensarlo mucho, saqué mis cosas y intenté aliviar mi tensión allí mismo. Terminé manchando la pared, me acomodé y justo cuando levanté la mirada, vi la cámara en la esquina superior derecha de la habitación dirigida hacia mí. Gracias a Dios que las redes sociales no eran lo que son ahora. En esos tiempos no existía Instagram, solo MySpace. Definitivamente no es mi momento de mayor orgullo. Historia 14. Una noche me fui manejando hasta la casa de un chico. Y cuando llego me dice que no puedo entrar, que tenemos que hacerlo en el auto. Y para peor, la temperatura estaba a unos 4 grados centígrados. Él prende la llave del coche, pero no el motor, y se empieza a molestar porque la calefacción no funciona. Ahí le tuve que explicar cómo funciona el sistema de refrigeración del motor y que es ese calor el que calienta la cabina. Termina siendo un encuentro horrible y rapidísimo. Me voy de ahí sin más. Un par de meses después, me invita a su fiesta de cumpleaños, acababa de cumplir 18 años. Yo lo había conocido en un bar un año antes para entrar, eran mayores de 21 y yo tenía como 27. Nunca lo había visto con buena iluminación. Rápido después lo perdí de vista y bloqueé su número sin pensarlo 2 veces. Historia 15. Cuando tenía 17 años, ser joven me traía más de un problema. Por esos días trabajaba como guardia nocturno en un bar junto a la playa. No había puertas ni nada, solo un espacio abierto con unos barriles de cerveza y poco más. Una noche, una mujer se acercó y pidió un trago. Se lo serví y empezamos a platicar. Era una mujer sumamente inteligente, con una actitud que realmente me fascinaba, ese tipo de mujer segura y decidida que puede hacer que cualquiera pierda la cabeza si sabe cómo acercarse. Ella comenzó a embriagarse bastante y, como yo era el único guardia nocturno en el lugar, tuve que dejar mi puesto para acompañarla hasta su hotel. En la entrada nos pusimos a fumar un poco y la atmósfera comenzó a volverse más íntima, con caricias intensas. Eran como las 3 de la madrugada, así que la privacidad no era una preocupación. Estuvimos a punto de entregarnos ahí mismo en el pasto y desatar todo lo que sentíamos. Pero ella era demasiado reservada y estaba preocupada por la limpieza, la seguridad y la discreción. Así que terminé ayudándola a llegar a su habitación. En ese momento pensé, maldita sea, dejé pasar mi oportunidad. 2 días después, ella me llamó, supongo que tomó mi número de mi compañero y me invitó a su cuarto donde se estaba quedando. Fui, ella estaba decidida y tuvimos el encuentro más intenso de mi vida. Eso se repitió varios días y terminó convirtiéndose en un romance de vacaciones. Duró una semana, y ya te imaginas lo que compartimos en ese tiempo. Pero una noche me preguntó mi edad en mi perfil, decía que tenía 22, y cuando se enteró se alteró. Ella tenía 37 años. Pero qué demonios, fue algo inolvidable. Historia 16. Les voy a contar una historia loca que me pasó con mi viejo compañero de cuarto, Dave. La conté antes en un comentario más abajo, pero pensé que merecía su propio espacio. Resulta que estábamos todos en un bar, tendríamos como 23 o 24 años. Cerramos el bar, eran como las 2:30 de la madrugada, y estábamos en Austin, Texas, en pleno centro, en la famosa 7th Street. Para los que conocen Austin, la 6th Street es como la Bourbon Street, llena de bares y gente bastante pasada de copas. Mientras nos preparábamos para irnos, Dave dice, voy a ir a las 6, a la vuelta, y solo voy a preguntarle a las chicas borrachas si quieren tener un encuentro. Él estaba completamente ebrio. Yo le dije, bueno, cuídate, aunque ahora sé que no hice mucho para asegurarme de que no se metiera en problemas.
Pero bueno, estábamos jóvenes, salvajes y pisando fuerte. A la mañana siguiente paso por su cuarto para ver si llegó bien y ahí está, sentado, despierto, como perdido, mirando al vacío. Le pregunto qué pasó y me cuenta toda la historia. Me dice que preguntó a como 20 mujeres si querían un encuentro íntimo y que, de repente, una dijo que sí. Quedó sorprendido porque ella estaba muy buena y sin pensarlo lo aceptó. Entonces se fueron a su casa y comenzaron a tontear un rato. Luces bajas, se quitan la ropa y él comienza a darle placer oral. Pero enseguida se da cuenta de que algo está muy raro. Me dice, amigo, ella tenía una especie de clítoris, con algo más. Le pregunté qué carajos significaba eso, y me contó que era un clítoris enorme, como de 8 centímetros. A él le causó rechazo y decidió irse. Iba a llamar un taxi, esto fue hace unos 20 años, antes del Uber. De repente, la puerta del closet se abre y aparece un tipo sin camisa, que sostenía una parte íntima en su mano y le dice, ¿qué diablos, hermano? ¿Vas a irte así nomás? Supongo que el tipo era su novio o marido y estuvo escondido en el closet todo el tiempo. Ni ella ni él le dijeron nada a Dave. Dave me contó que el tipo se puso agresivo y confrontacional, y él, totalmente asustado y ebrio, de repente se echó a llorar. Salió corriendo, corrió unas 3 o 4 cuadras hasta que se quedó sin aire, y entonces llamó un taxi y volvió a casa. Se sentía mal, así que se sentó a beber solo en silencio. Cuando fui a verlo, todavía no se había dormido, simplemente estaba sentado con esa mirada perdida como si estuviera en otro mundo. Después de eso, Dave nunca volvió a hacer algo así. Historia 17. No sé si debería contar esto porque alguien podría identificar la zona donde vivo, pero bueno, ¿qué importa? En el verano entre la secundaria y la prepa, tenía la costumbre de ir al parque del colegio que estaba cerca, muy temprano, tipo entre las 4 y 5 de la mañana. Ahí me ponía a hacer ejercicio con todo. Aprovechaba para hacer cosas que no podía en casa, como dominadas, y hasta a veces echaba una que otra canasta. También me encantaban los columpios, ya sabes. Y bueno, como iba seguido, una de esas mañanas me quedé disfrutando la brisa de la noche, que se sentía increíble. El lugar es público y pasan algunos carros de vez en cuando. Pero justo esa vez estaba arriba de la estructura donde se conectan el tobogán, las barras para trepar, todo eso. Desde ahí no te ven muy bien porque además hay una especie de reja que me cubría un poco. Entonces, mientras no había nadie, se me ocurrió sacar lo que todos sabemos, sentir el aire en él y empezar a masturbarme ahí mismo. Sí, la verdad tenía un poco de miedo de que alguien asomara, pero la combinación de la fresca brisa y lo audaz que me sentía hizo que fuera una experiencia extraña pero emocionante. Así que, bueno, no es lo más raro que he hecho, pero sí lo más loco que recuerdo en este momento sin que me resulte demasiado polémico contarlo. Historia 18. Cuando todavía estaba en el ejército, acompañaba a un amigo a su barraca porque estaba demasiado ebrio para mantenerse en pie. Era como a las 3 de la mañana y al cruzar la calle, un policía militar se detuvo y nos preguntó qué hacíamos fuera a esa hora. Era un tipo mayor, un poco alto, como esos oficiales que imponen respeto con solo la mirada. Le expliqué que solo estaba ayudando a mi amigo a llegar a su barraca y me dijo que nos escoltaría. Así que estacionó su patrulla y llevó a mi amigo hasta su lugar, mientras yo caminaba detrás. Cuando regresó, me preguntó mi nombre y empezamos a charlar camino a su coche. Me ofreció llevarme a casa, acepté y nos subimos a la patrulla. Durante el camino seguimos conversando y cuando le señalé dónde bajarme, estacionó el auto. Por dentro sentía una atracción inesperada, así que le pregunté si quería acompañarme hasta la puerta. Se bajó y sin pensarlo, lo besé. Terminamos fundidos en un beso junto al coche, con una intensidad inesperada, sin planearlo. En un instante, él sugirió pasar al asiento trasero y con gusto acepté. Allí compartimos un momento cargado de miradas y risas. Antes de despedirnos me dio su número. Pero, curiosamente, nunca volvimos a tener contacto después de esa noche. Historia 19. Estaba a punto de dejar la ciudad porque estaba por graduarme de la universidad. Él era el más inteligente, irresistible y adictivo tipo que había conocido. No dejaba de contactarme y siempre fue muy respetuoso, dulce y comprensivo. Entonces pensé, ¿sabes qué? Necesito un año más aquí. Así que fallé intencionalmente 2 de mis clases más fáciles y no me gradué. Le conté a todos unas mentiras tan elaboradas que parecían obra de la pura mala suerte para justificar que no presenté esos exámenes. Tenía un buen trabajo y vivía sola. Cada que tenía un mínimo tiempo libre, me arreglaba, tomaba el primer tren y viajaba 9 horas hasta su ciudad. Nos veíamos y literalmente nos devorábamos el uno al otro.
Luego, tomaba el último tren posible de regreso, lo que me hacía llegar directo de la estación al trabajo, sin dormir, después de un viaje de casi 9 horas solo para pasar el máximo tiempo posible con él. Aguantaba ese día agotador y luego dormía como 12 horas sin parar. Una vez me regaló un llavero con la figura de un pitufo, y lo guardé durante mucho tiempo en una caja. A pesar de todo, nunca quise que fuera algo serio porque él era un gran maestro del engaño, por decirlo menos. Yo podía lidiar con todo lo que tuviera que ver con él, pero con el drama, que era aún más grande, no podía. Historia 20. Como alguien me dijo una vez, debería haber recurrido a un juguete desechable, pero bueno, al final no le di mucha importancia. Para que se hagan una idea, esto ocurrió hace muchísimo tiempo, antes de que existiera internet. Sí, ya soy viejo como las piedras. Compré 2 pepinos. Uno lo dejé intacto y al otro le vacié su interior. A este último le coloqué un preservativo y lo introduje por la vía anal mientras con el pepino vacío dedicaba mi atención a otra cosa. No sabría explicar bien el motivo, solo sé que estaba intensamente excitado, joven y al borde de la desesperación. Pasaron muchos años y un día vi la película American Pie, donde insinúan que uno de los personajes se introduce una tarta de manzana caliente. Fue entonces cuando pensé, bueno, no estoy tan fuera de lo común después de todo, jaja. Pero no, la tarta nunca la probé, para entonces ya había madurado un poco. Historia 21. Sé que fue una mala idea compartir esto en mi cuenta principal, pero la verdad no me importa. Decidí ver un video íntimo por primera vez. Hasta ese momento solo me había acompañado con fotos o videos de una sola mujer, siempre evitando que aparecieran hombres. Sin embargo, me sorprendí a mí mismo fijándome más en la figura masculina. En poco tiempo, empecé a sentir una atracción especial solo con imágenes masculinas o incluso personajes femeninos con rasgos más varoniles. Y lo más extraño es que, incluso cuando no experimentaba esa emoción, empecé a sentir algo parecido a un enamoramiento por algunos chicos. Fue justo ese día cuando comprendí que mi corazón es bisexual. Historia 22. Antes solía morderme el labio cuando me excitaba. No sé muy bien por qué, pero sé que dejé de hacerlo poco después de que empecé. Lo más raro fue cuando perdí mi virginidad. Mi entonces novia y yo estábamos besándonos en el sótano de la casa de su papá, justo fuera del alcance de las cámaras que él tenía instaladas ahí. Después de mucho coqueteo y bromas, le dije algo como, armario, ahora. Había un armario pequeño justo debajo de las escaleras que bajaban al sótano, otro punto ciego, por decirlo así. Ella reaccionó al instante, me agarró de la mano y prácticamente me arrastró hasta ese armario. Ahí fue donde pasó todo. En ese momento no nos importaba nada, tanto así que ella empezó a sacar cosas del armario para que tuviéramos espacio. Poco después de terminar, su papá le mandó un mensaje preguntando a dónde habíamos ido, seguido de otro mensaje de su madrastra que decía, y cito, podemos escuchar todo. Entonces no pudieron evitar escuchar nuestras risas incontrolables cuando nos cayó la realidad después de lo que había pasado. Nos dimos cuenta de lo absurdo en el que nos habíamos metido. Nunca olvidaré ese día, no solo porque fue mi primera vez, sino por lo incómodo que debió ser para su familia y lo ridículos que nos vuelven las hormonas cuando somos adolescentes. Historia 23. No realmente, raro, pues resulta que mi compañero de casa me vio justo en ese momento. Llevamos siendo amigos como 11 años, así que la desnudez no es algo que nos incomode, pero imagínate la escena. Yo con una mano ocupada en mi carne y en la otra un contenido bastante gráfico de Randy Feldface. Bueno, no sé si estoy bromeando o no, y él justo al medio. Fue divertidísimo. Tenía una cobija enrollada sobre mis muslos, justo para cubrir lo necesario. No hice el más mínimo intento de taparme más allá de eso, simplemente me detuve en plena pecado. Creo que ni se dio cuenta. No mostró ni una reacción y solo me preguntó si quedaba pizza o dónde estaba el control. Si él se enteró de lo que estaba pasando, lo tomó como todo un campeón. Conociéndolo, si lo hubiera sabido, seguro se habría reído incómodo, pedido disculpas y se habría ido. Después, la próxima vez que nos viéramos, habría esa mirada cómplice y burlona, y ahí se acabaría todo, nunca más volvería a mencionarse, jaja. Pero como eso no pasó, supongo que hasta hoy no tiene ni idea. Historia 24. No sé si esto cuente como algo extraño, pero una vez estaba con la hija del jefe de policía de mi pueblo, y en su casa tenía un departamento en el sótano que estaba conectado con el piso de arriba. Justo habíamos terminado de estar juntos cuando comenzamos a escuchar pasos que descendían las escaleras. Resulta que yo tenía una orden de captura vigente por un asunto en el que él, el jefe, era el encargado. Así que me cubrí con una manta y fingí estar dormido.
No entiendo cómo no nos descubrió. La cama hacía un ruido tremendo. La cabecera golpeaba la pared con cada movimiento. De repente, abrió la puerta sin ni siquiera tocar, con un plato de comida en la mano, y me pregunta, ¿quién está ahí? Ella le dice que solo un amigo y él responde, ok, para luego subir sin decir más. La verdad, qué momentos tan intensos. Me zafé de milagro, jaja. Historia 25. Cuando mi esposa y yo recién estábamos saliendo. Aún éramos unos adolescentes pasando los 18 o ya en los 20 y tantos, los dos vivíamos con nuestros respectivos padres. Mis papás no le permitían quedarse a dormir. Y los de ella sí me dejaban quedarme, pero nos tenían que obligar a dormir en el sofá de la sala para evitar que fuéramos demasiado inapropiados. En realidad, eso nunca nos detuvo, pero bueno, así era la regla. Una noche me despierto de repente, rígido como una tabla. Ella ni quiso saber nada y me dijo que me arreglara solo. El baño en su casa quedaba en el piso de arriba. Las escaleras eran viejas y crujían un montón, además el baño estaba pegado al cuarto de los padres, así que ni pensaba subir allá en medio de la noche. Ahí estaba yo, en medio de la sala, con mi novia todavía dormida en el sofá a un lado, dándole rápido porque quería volver a dormir, y así concluye este hilo. Mil gracias por verlo completo. Para que estas historias lleguen a más gente como tú, necesito tu ayuda. Suscríbete y dale like para que el algoritmo nos apoye y si te animas, dime en los comentarios desde qué país me ves. Juntos somos más fuertes, nos vemos en el siguiente video.